Tengan un feliz día, apreciados amigos que nos acompañan para el repaso de la lección de escuela sabática para esta semana. Recordemos que estamos estudiando la lección número 11 para esta semana, que se titula Jesús, el autor y consumador de la fe. Para este día, jueves 10 de marzo, vamos a estudiar el título Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, pues tenemos a Jesús como nuestro ejemplo para muchísimas cosas. Jesús ha sido ejemplo para nosotros de la forma en la que debemos de vivir, en la forma en la que debemos de comportar, en la forma de convivir con las demás personas. Podemos mencionar muchas cosas más. Pero lo que nos interesa saber en esta ocasión es que Jesús también ha sido ejemplo para nosotros para tener fe. Recordemos que la fe es lo que nosotros esperamos y que no vemos en este momento. Son las cosas futuras que Dios tiene preparadas para nosotros mucho más adelante. Por eso es de que nosotros podemos decir que Jesucristo es el Padre de la fe, es la cabeza de la piedra angular que nos lleva a nosotros a tener esa bendita esperanza de algo que nosotros por el momento no podemos ver. Pero teniendo fe, tendremos la certeza de que todas esas cosas que Dios nos ha prometido son cosas que van a suceder y que van a ser para nosotros. Por eso en esta ocasión Jesucristo, como nuestro ejemplo de tener fe, nos lleva el autor de la lección en este día a que nosotros reconozcamos y veamos muchas cosas que Jesucristo ha hecho por nosotros para que podamos lograr entender y que podamos lograr captar en sí la fe y que nosotros podamos guardarla en nuestro corazón, porque la fe no solamente es que nosotros pensemos que esas cosas van a ser así, sino que realmente tenemos que creerlas que van a suceder. Por eso el apóstol Pablo nos envía en el libro de Hebreos 12 a leerlo del versículo 1 al 3 y nos invita a que veamos qué es lo que se nos manda a hacer. Así que vamos a leer Hebreos 12, que dice lo siguiente: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal condición de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Son 4 cosas las que yo logré ver que el apóstol Pablo nos manda a que practiquemos. Puede ser que ustedes en su hogar hayan captado alguna otra más o muchas más, ¿verdad? Lo importante es que captemos qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. Y en primer lugar, nos dice que nosotros debemos despejarnos de todo peso que conlleva el pecado. Tener pecado, pensar en pecado, y no es que nosotros pensemos voy a pecar, sino que nosotros naturalmente muchas veces hacemos cosas que sabemos que son pecado, que la ley nos dice que no debemos de hacerlas. Pues a veces nosotros tenemos esa carga, tenemos ese pensamiento, estamos haciendo el esfuerzo para que no llevar a cabo esos pensamientos impuros que nosotros en muchas ocasiones tenemos. Y eso se nos hace a nosotros una carga, estar pensando, no debo de hacer esto, no debo. Pero realmente aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de despojarnos de toda esa carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesucristo. El apóstol Pablo nos invita a recordar ese pasaje bíblico, eso que Jesucristo nos dijo a nosotros. Eso es lo primero que yo logré captar. Lo segundo que yo logré captar es: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y no es que nosotros vayamos muy a prisa viviendo la vida y corriendo aquí, corriendo para allá, no, sino que
el apóstol Pablo nos dice que corramos esa carrera. Una carrera es una competencia, es algo en lo que nosotros debemos de participar, debemos de estar presentes, que debemos de batallar, de pelear y de llevar a cabo esa obra que Dios nos ha mandado a nosotros. Y cuando nos dice corramos la carrera con paciencia, ¿cómo vamos a correr nosotros con paciencia? Pues podemos correr, podemos hacerlo pacientemente, pensando las cosas, actuando de una forma en la que Jesucristo actuaría. Él también corrió esa carrera. Así que a nosotros se nos envía también ser partícipes de esa carrera. Lo tercero que logré captar es que, puesto los ojos en Jesús, no nos olvidemos nosotros dónde es que tenemos que tener puesta nuestra mirada, nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo no es una persona, porque recordemos que en este mundo, en esta vida, todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Entonces, ¿en quién es que nosotros debemos de tener puesta nuestra mirada? Únicamente en Jesucristo, que Él es el que vino a vivir la vida que nosotros deberíamos de vivir y que nos dijo, así es la forma en la que yo te enseño a ti que debes de vivir. Muy importante para nosotros, no debemos de olvidar dónde es que tenemos que tener puesta nuestra mirada. Y el cuarto punto que yo logré captar es: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que ser considerados, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser reflexivos al momento de nosotros vivir. ¿Por qué nos menciona esto el apóstol Pablo? Porque nosotros debemos de considerar el esfuerzo que Jesucristo hizo para darnos a nosotros la vida eterna. Todas estas cosas son las que nos van a encaminar a nosotros a poder llegar a esa batalla con nuestros pies firmes en el suelo, no puestos en terreno que está liso o cualquier superficie que sea inestable. Nuestros pies deben de estar puestos siempre sobre la roca que es Jesucristo. Y estos son los aspectos que el apóstol Pablo nos manda a nosotros a considerar para que nosotros podamos tener una fe genuina. Son 4 puntos que debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Jesucristo quiere que nosotros nos salvemos. Por eso es que Él ha sido perfectamente el ejemplo que nosotros debemos de tener para vivir esta vida, que no es fácil estar en este mundo. Tenemos ataques por aquí, ataques por allá, y una vida que parece una montaña rusa de emociones. Pero realmente todos nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro guía y nuestro ejemplo. Cuando nosotros decimos que Jesús es el autor de la fe, lo decimos al menos en 3 sentidos. En primer lugar, es el único que ha terminado la carrera en su sentido más cabal, nos dice la cartilla. Sí, Jesucristo es la persona, el único que ha terminado esa carrera, porque Él venía con un propósito, Él venía con una mentalidad puesta hacia el futuro, para salvarnos a nosotros. Él no quiere decir que en ese momento salvó solo a los que estaban ahí, no, Él salvó a los que estaban antes, a los que estaban ahí y a los que están, y a todavía los que aún no existen, que no existían en el momento de Él, y todavía los que no existen en este momento para nosotros. Todos los demás padres de la fe corrieron esa carrera, pero lastimosamente pasaron al descanso y ahí quedaron. Algunos, nosotros sabemos que Dios se los llevó al cielo, ¿verdad? Pero en este caso Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo, adquirió la llave de la vida, resucitó de entre los muertos, y eso lo hizo a Él terminar esa carrera de la fe, que lo valida a Él como el primer lugar, el campeón de esa carrera, el campeón que nosotros necesitamos. En segundo lugar, fue precisamente la vida perfecta de Jesús
lo que hizo posible que estos otros corrieran su carrera. Y no lo veamos como que otros corrieron esa carrera, sino que digamos yo. Usted que está viendo este video dice, yo, gracias a Jesucristo, yo voy a poder terminar esa carrera de la fe que Dios quiere que yo tenga. Porque Dios quiere que yo reconozca que hay cosas que están esperándome a mí, que Dios tiene preparadas para mí. Entonces, gracias a Jesucristo, usted va a poder lograr terminar esa carrera y de una forma impecable, no tenga duda de ello. En tercer lugar, y finalmente, Jesús es la razón por la que nosotros debemos de tener esa fe. ¿Por qué? ¿Quién da su vida para salvarnos a nosotros? Lo hace un padre, lo hace una madre. Sí, lo pueden hacer, pero en este caso Jesucristo lo ha hecho, como lo mencionamos anteriormente, por las personas que ya habían muerto, los que estaban vivos en ese momento y los que estaban mucho más adelante, nosotros y mucho más adelante. Entonces, Jesucristo es la razón por la cual nosotros debemos de tener fe, porque Él es el vivo ejemplo de una carrera bien hecha, de una competencia bien trabajada. Por esa razón es la que Jesucristo es nuestro ejemplo para nuestra vida. En definitiva, nos dice la cartilla, Jesús es el consumador de la fe, porque ejemplifica perfectamente cómo se corre esa carrera de la fe. Nosotros siempre necesitamos un ejemplo. Nosotros cuando vamos a trabajar en algo nuevo, a nosotros se nos puede decir, esto se hace así, esto se hace acá, pero realmente nosotros aprendemos a trabajar únicamente practicándolo, únicamente viendo el ejemplo de la persona que nos está enseñando las cosas. En este caso, Jesucristo nos enseñó a nosotros cómo es que debemos de correr esa carrera. Por lo tanto, Jesucristo es el consumador y es el Padre de la fe que nosotros necesitamos para obtener las cosas que Dios tiene para nosotros. Esa es la invitación de ahora en adelante. Que reconozcas a Jesucristo que es el Padre de la fe, que reconozcas a Jesucristo como el campeón que nosotros necesitamos y que nosotros debemos de ver para que nosotros podamos aprender cómo es que debemos de vivir esta vida, cómo es que nosotros debemos de aprender a esperar con paciencia, corriendo, como nos dice la cartilla, con paciencia, esperar las cosas que Dios tiene para nosotros y que las ha hecho con mucho amor para ti y para mí. Muchas gracias por haber escuchado y por haber visto este video y que el Señor te bendiga.